Un holandés del siglo XV, marcado por la pobreza y por el estigma de ser el hijo ilegítimo de un sacerdote, intenta cambiar a la institución más grande y poderosa que ha visto Europa desde la caída del Imperio Romano, la Iglesia. Esgrime argumentos contundentes debajo de una capa de humor negro y sarcástico para exponer la corrupción, pero no se atreve a tomar acciones, y menos a exigir abiertamente un cambio, como se lo pide el espíritu crítico de la época y, especialmente, Martín Lutero. En este primer episodio de la cuarta temporada hablaremos sobre Erasmo de Róterdam y su elogio a la locura. Bienvenidos. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 8 de la noche se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias a la editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Hola, es un gran gusto estar otra vez con ustedes en este podcast, compartiendo cada semana diferentes temas acerca de literatura, libros y bueno, todo lo que esté relacionado con este enorme mundo de la literatura. Ya me hacía falta estar con ustedes y pues vamos a retomar en esto que nos queda del año 2022. Más o menos tenemos programados 15 o 16 episodios, no recuerdo, pero vamos a acompañarlos hasta finales o mediados más bien de diciembre. Así que vamos a estarnos encontrando cada semana para platicar sobre diferentes temas. En esta ocasión hemos tratado de centrarnos más en ciertos títulos específicos y espero que sea de su agrado. Como siempre, agradeceré que nos contacten por las distintas redes sociales para que nos digan qué les pareció el programa y sobre todo les vamos a agradecer si lo comparten con sus amistades en las redes sociales. Así que comenzamos con este primer episodio de la cuarta temporada y vamos a entrar un poquito en contexto para hablarles acerca de Erasmo de Róterdam, este famoso escritor humanista del Renacimiento. Bueno, Erasmo nació en Róterdam, Holanda, en el siglo XV, en 1466. Como ya lo habrán escuchado en la introducción, fue hijo ilegítimo de un sacerdote con la hija de un famoso médico. Durante su infancia tuvo muy buena educación y a pesar de que era un hijo de sacerdote, su padre estuvo presente en su vida y al parecer sí se hizo cargo pues al menos de algunos gastos y al menos de darle una figura paterna. Sin embargo, Erasmo quedó huérfano un poco antes de cumplir los 18 años debido a la peste. Por lo tanto, sus parientes lo enviaron a estudiar con los hermanos de la vida común. Esto era algo muy usual, sobre todo con las personas que no tenían dinero realmente para agenciarse para tener pues, un título ya sea nobiliario o universitario. Era muy común que tomaran la profesión de sacerdote o de militar. Ya lo dice el viejísimo refrán, ¿verdad? Que casa y cura, comida segura, o lo vemos también como en aquella famosa obra, también la novela Rojo y Negro de Stendhal, donde el personaje tiene precisamente como Erasmo en este caso, la disyuntiva de qué hacer con su vida ante la pobreza y decide probar suerte en ambas profesiones. Pero bueno, Erasmo no fue este el caso, sino que directamente tomó los hábitos y la pobreza lo obligó a hacerse sacerdote y de hecho se tomó los votos en 1492, el mismo año que termina la Reconquista en España, que se descubre América y que se escribe, por cierto, la gramática de Antonio de Nebrija. Pero estas son simples casualidades.
El punto es que, una vez ordenado, Erasmo no quería trabajar como sacerdote, por así decirlo. La vida monacal no le llamaba la atención, esto de estar dando misa, recibiendo confesiones y ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, rápidamente consigue un trabajo como secretario del obispo de Cambrai en Francia y se va a estudiar teología a París. Precisamente en este cargo logra viajar por diferentes países e incluso llega a Inglaterra en 1499, donde conoce al famoso también escritor Tomás Moro, con quienes se hacen amigos de por vida y se mandan cartas durante pues, el resto que ambos siguen vivos, como es obvio. Conoció a John Colet también, quien lo motivó a estudiar la Biblia en una forma distinta a los escolásticos. Recordemos que los escolásticos era una tradición filosófica que se centraba, bueno, en una crítica bastante teórica y relativamente lógica a a la interpretación bíblica, ¿verdad? Por ende era, como le decían antes, bueno, no era de esta época, pero aquel famoso adagio también de las discusiones bizantinas, que básicamente es tener discusiones sin ningún sentido, más o menos algo así era la idea de los escolásticos. Bueno, de hecho, Erasmo pensaba que los escolásticos habían arrancado al cristianismo su intención original. En otras palabras, este constante análisis y discusión teológica de algunos aspectos que realmente eran básicamente irrelevantes, le arrancaban la esencia al cristianismo, lo que efectivamente quería alcanzarse a través de la religión. Y para probar esta idea, de hecho, estudió directamente los textos bíblicos del griego del siglo X. En otras palabras, los textos bíblicos más antiguos que se conocen. Obviamente el siglo X, o sea, el año 900, está bastante lejos del nacimiento de Jesús, pero como ustedes saben, realmente no existen documentos de aquella época, al menos completos, fragmentos muy, muy pequeños, y entonces lo completo más antiguo que se tiene es de aquella época, 600, 700 años antes de Erasmo. Sin embargo, nuestro autor tuvo acceso directo a estos documentos y gracias a ello logró traducir el Nuevo Testamento del griego original a el latín, y con este documento lo publicó bajo el título Textus Receptus. Se publicó en 1516, obviamente en latín, y contenía comentarios, así como más de 600 correcciones a la Vulgata latina de San Jerónimo. Como ustedes saben, San Jerónimo fue el primer traductor de la Biblia al latín, y de hecho es el santo de la traducción como un comentario interesante, ¿verdad? En fin, esta publicación de Erasmo, el Textus Receptus, fue de hecho la base de la traducción al alemán de Martín Lutero, así como para la traducción al inglés de William Tyndale y la traducción al español de Reina Valera, que es usualmente la más conocida en nuestro idioma. En otras palabras, Erasmo traduce el Antiguo Testamento precisamente para encontrar y conocer directamente la vida de Jesús y darla a conocer a las personas. Recordemos, y esto es muy importante para lo que viene, que en esta época la misa era dada en latín, de espaldas al público, por cierto, y realmente la Biblia, pues ya existía la imprenta, pero seguía siendo comprar un libro algo pues solamente para ciertas clases sociales, y de todos modos saber leer y escribir también era algo bastante inusual en la población. Por lo tanto, la gente sabía de la religión aquello que los sacerdotes querían que supieran, porque no podían tener un contacto, un análisis directo con la Biblia. Esto es meramente moderno, bueno, de hecho es precisamente aquí donde cambia la situación. Porque de hecho la intención de Erasmo era que todos leyeran la Biblia y que se tradujera a todos los idiomas posibles.
Este humanista quería que la Biblia fuera de conocimiento general y no solamente estuviera en poder de algunas personas que eventualmente pudieran llegar a manipularla también, como efectivamente sucedía. Para entonces, de hecho, Erasmo ya era bastante famoso por el libro que nos ocupa en este podcast, que es El Elogio a la Locura, el cual, como veremos más adelante, fue publicado en 1511. De hecho, Erasmo fue un escritor bastante prolífico y bastante exitoso para su época. Se ha calculado que allá por el siglo XVI, del 10 al 20% de todos los libros vendidos en Europa pertenecían o habían sido escritos por Erasmo de Róterdam. Ahora bien, hay una cuestión importante acá que debemos discutir, que es la relación de Erasmo con Martín Lutero, porque de alguna manera marcó no solamente su vida, su legado, sino también mucho de su pensamiento. Como sabemos, Lutero contactó a Erasmo por medio de cartas, aunque nunca se llegaron a conocer en persona. De hecho, los críticos católicos de Erasmo lo acusaban de haber inspirado al mismo Lutero, así como de haber, por lo tanto, provocado la ruptura de la Iglesia. Ojo aquí, que no es ninguna acusación fácil, sobre todo para un sacerdote. O sea, una institución que lleva prácticamente 1500 años y que por culpa suya se está dividiendo en dos ramas, pues es algo bastante fuerte. El mismo Erasmo admitía que había muchas cosas que le gustaban en los escritos de Lutero, o sea, coincidían en su forma de pensar. De hecho, lo describió como una poderosa tormenta de la verdad del Evangelio. En los inicios de ambos personajes coincidían bastante en su forma de pensar. De hecho, por eso fue que Lutero lo contactó por medio de cartas, porque pensó que podía hallar en él a un compañero, a un respaldo, un hombro en el cual apoyarse para luchar con la Iglesia, aunque, como veremos, no lo encontró. Aunque públicamente le daba la razón a Lutero en muchos aspectos, Erasmo criticó dos cosas de este personaje. Por un lado, su ataque directo y frontal al Papa y a las necesidades de los monjes, o sea, a las necesidades de que tuvieran que pedir limosna, por ejemplo, para comer. Sin embargo, en privado, le pedía a su impresor que no publicara a Lutero para que no los relacionaran más. En otras palabras, Erasmo ya no quería que la gente siguiera pensando que tenía algún tipo de relación con Lutero, ideológica, espiritual o lo que sea, así que él quería que su casa editorial, por así decirlo, no publicara los mismos documentos de él y de Lutero a la vez. Erasmo solía pedir moderación a los católicos y a los luteranos, pero al sentir más fuerte la represión, tomó el partido del Papa, ya que vivía como protegido del emperador Carlos V gracias a una pensión. Así que tuvo que tomar partido. Erasmo trataba de ser el moderador, el mediador entre ambos bandos, pero al final, como bien dicen también, no se puede servir bien a Dios y al diablo, ¿verdad? No se puede servir a dos jefes al mismo tiempo. Así que ni quedó bien como moderador, ni quedó bien con los católicos que apoyaban al Papa, ni mucho menos con los luteranos. Erasmo tenía varias razones por las cuales no coincidía o no tomó el bando de Lutero. Algunas se suponen o son comillas, digámoslo así, como por ejemplo la conveniencia personal que tenía Erasmo de recibir todavía el apoyo del Papa, así como de Carlos V, y también relacionado pues con los miedos de la infancia a la pobreza. Recordemos que había sido un muchacho pobre, hijo de un sacerdote, por cierto, y entonces tenía miedo de volver a la indigencia, digámoslo así, porque había quedado huérfano. Por otro lado, también habían motivos personales, pues a Erasmo no le gustaba ser el centro de la atención
ni de controversia. De hecho, para él este tipo de actitudes eran muy poco cristianas, ya que implicaba llamar la atención, ser el centro de la discusión, y a él le parecía que un buen cristiano debía ser una persona recatada y pues no dada a este tipo de actitudes. Sin embargo, y más importante, son los motivos ideológicos que separaban a ambos teólogos, porque al final de eso fueron. Por un lado está la comprensión teológica del libre albedrío, que como saben es esa posibilidad de poder decidir que según el cristianismo tenemos cada uno de nosotros. Por un lado, Lutero pensaba que el plan de Dios ya estaba decidido y que no importaba tanto el libre albedrío en el sentido en que ya estaba predicho lo que yo iba a elegir y por ende, sin importar todo lo que yo hiciera, ya estaba el plan de Dios, ya estaban los elegidos para irse con Dios al final de los tiempos. Por su lado, Erasmo pensaba que el libre albedrío precisamente permitía modificar este destino y que precisamente de eso se trataba. Otro tema que separaba a ambos pensadores era la relación con la Biblia, o más bien la relación entre la Biblia y el creyente. Por un lado, Erasmo pensaba que no eran, o sea, que sí era importante leer la Biblia, obviamente él tradujo el Antiguo Testamento, pero que también se podían encontrar conocimiento importante, incluso para ser un buen cristiano, en documentos de los clásicos. Recordemos, por supuesto, que estamos hablando de un humanista de la época del Renacimiento, donde leer a los clásicos precisamente en su idioma original, el latín, era una característica importante. Así que él recomendaba precisamente la lectura de estos. Por su lado, Lutero pensaba que lo único que se necesitaba era leer la Biblia y entenderla. Es más, también el papel del sacerdote en este proceso era otro motivo de división. Mientras que Lutero pensaba que el cristiano de a pie, digámoslo así, necesitaba la guía de un sacerdote, los más de 1000 años de experiencia de la Iglesia en interpretar, en hacer exégesis de la Biblia, le podían servir para entenderla mejor. Lutero pensaba que lo mejor era que cada cristiano leyera la Biblia y que ésta iba a ser suficientemente clara para que cada uno entendiera ahí el mensaje de Dios. Otra diferencia muy importante entre ambos era la concepción del pecado original. Por un lado, Lutero pensaba que el ser humano era malo por nacimiento, mientras que Erasmo de Róterdam pensaba que ya Cristo había pagado los pecados y que entonces nacíamos, obviamente con un pecado original, pero digamos con el alma en blanco para poder elegir un camino o el otro. Por último, la otra gran diferencia entre Erasmo y Lutero era el optimismo. Si bien Erasmo pensaba que la Iglesia podía cambiar, y precisamente era lo que él intentaba a través de sus publicaciones, llamar a la reflexión por medio de la crítica para que existiera un cambio verdadero, Lutero pensaba que esto era imposible. Él llevaba ya llevaba 20 años luchando contra la Iglesia, no había visto ningún cambio, pensaba que los más de 1000 años de la existencia de esta institución habían tenido más que tiempo para cambiar y que ya no lo iban a hacer. Así que el optimismo en cuanto a la posibilidad de cambio de la Iglesia era también otro motivo de separación entre ambos. Al final, la Iglesia terminó prohibiendo los libros de Erasmo y Lutero lo criticó abiertamente por no tomar su bando. Así que, como les decía, no quedó bien ni con uno ni con otro. Nadie puede servir bien a dos amos. Por último, pues Erasmo murió en 1536. Vamos a pasar ahora entonces a hablar de El elogio de la locura, el libro que tenemos ahora en cuestión. Por cierto, este libro está publicado por la editorial Kazam A y aprovecho para recomendar la adaptación que ellos han hecho porque en la mayoría de editoriales se dedican a reimprimir traducciones españolas de allá por 1950 o 60, bastante difíciles de comprender tanto en la elección de palabras como en la sintaxis, la estructura del lenguaje.
mientras que esta edición es realmente sencilla, realmente fácil de comprender, con un lenguaje cotidiano que al menos para los hispanohablantes es bastante más fácil de comprender y disfrutar. Pero bien, El elogio a la locura, como ya había dicho, fue publicado en 1511. Es una obra cómica, aunque cuidado, no es una obra teatral, ¿verdad? Donde se criticó a la corrupción dentro de la iglesia, pero también a los gobernantes, así como a comerciantes, filósofos y a toda la sociedad europea realmente de su tiempo. El elogio a la locura puso en duda los milagros realizados por imágenes, las indulgencias y los ritos inútiles. Recordemos también que en esta época estaba muy de moda el adquirir reliquias que teóricamente podían curar, por ejemplo, enfermedades de manera milagrosa. Por ejemplo, los clavos que se usaron para clavar, valga la redundancia, a Jesús en la cruz, astillas de la cruz, ¿verdad? El santo sudario, que obviamente, seamos creyentes o no, el punto es que pues todas eran falsificaciones, ¿verdad? También era muy usual utilizar huesos o, bueno, sí, prendas de ropa de algunos santos. Entonces, por ejemplo, el santo, pues obviamente existió, pero muchas veces iban a cualquier cementerio, saqueaban una tumba y vendían los huesos de X persona como si fueran los de cierto santo, obviamente para darles un mayor valor. Había mucho entonces de mito todavía dentro de las personas que ya eran cristianos y mucho de mito pagano también. Estaban, por supuesto, como ya dije, las indulgencias, que eran perdones que vendía el Papa a través de los sacerdotes. Básicamente, como todos sabemos, gracias a la obra, por cierto, de Dante Alighieri, existe el infierno, existe el cielo, pero en esta época se inventó un punto medio que era el purgatorio, donde las almas que no habían pecado tanto para ganarse el infierno eterno, podían ir y estar ahí. Era como un infierno pero temporal. Después de pasar cierto tiempo, podían limpiar su alma para acceder por fin al cielo. Entonces, esto podía ser por medio de sufrimiento en el purgatorio, o el Papa podía venderle a usted una indulgencia por dinero, o a sus familiares más bien, obviamente, ¿verdad? Ellos podían comprar una indulgencia para sacarlo a usted de el purgatorio y que se fuera por fin al cielo. El libro Elogio a la locura es un ensayo, de hecho esto es importante, que en voz de la diosa locura intenta probar esta hipótesis. Los cristianos están locos. Básicamente es lo que nos dice. Recordemos que el ensayo es uno de los subgéneros de la prosa, la cual se caracteriza por no estar escrita en verso, ¿verdad?, sino ir de margen a margen con oraciones que constituyen a su vez párrafos, los cuales se relacionan de alguna manera entre sí por medio de la relación semántica entre todos ellos. Y es aquí importante aclarar que actualmente existen dos tipos de ensayos, el ensayo científico y el ensayo literario. En ambos casos se trata de demostrar una idea, de convencer a mi lector de algo que yo quiero proponerle. Obviamente el ensayo científico tiene ciertas características, ¿verdad? Mientras que el ensayo literario, bueno, también las tiene, pero digamos que es un poco más abierto, un poco más permisivo en cuanto a su forma que el científico. Algo importante, perdón, en este ensayo es que al narrar desde la voz de la diosa locura, lo que está haciendo Erasmo es precisamente lo mismo que hace Cervantes Saavedra en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Básicamente, cuando una persona dice verdades desde la voz de un loco, puede fácilmente lavarse las manos y decir, no, es que, ¿cómo va a creer usted que eso sea algo real? Obviamente lo está diciendo un loco. De esta manera, ambos podían de alguna manera decir o hacer críticas muy fuertes a la sociedad sin necesariamente, o al menos
pagar las consecuencias o al menos pensando que lograrían evitarlas en algún sentido. De hecho, a Cervantes lo acusaron de ser un erasmista. Y en la segunda parte apócrifa de su famosa novela, que por cierto se supone que está firmada por Alonso Fernández de Avellaneda, se usa a su personaje principal, el Quijote, para luchar contra los erasmistas, para evitar que esta reforma entrara en España, cosa que enojó al autor, a Cervantes, y lo motivó a escribir su propia segunda parte, donde de hecho esquiva el tema, pero al menos no pone al Quijote a luchar contra los erasmistas. Este es un detalle pues que me llamó la atención y que vale la pena recordar acá. Bueno, en sí el ensayo tiene la siguiente estructura. Se comienza con un prólogo donde la diosa locura nos dice de qué trata este ensayo. Y como ya dije, la idea es demostrar que ella, la locura, nos da muchos regalos y nos permite vivir de una manera feliz. Y por cierto, que los cristianos también están locos, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. Comienza la diosa locura hablando de las cosas buenas que ella nos da como humanidad. Por ejemplo, nos permite vivir en familia, porque ¿quién, sin estar loco, podría aguantar, por ejemplo, a las otras personas, ¿verdad? Al cónyuge, o qué mujer que no estuviera loca, al menos momentáneamente, se animaría a tener hijos. Esto no lo digo yo, lo dice la diosa locura. También, por locura solamente, aguantamos a los demás, ¿verdad? Soportamos vivir en sociedad y de hecho, solo por locura, nos aguantamos a nosotros mismos. Gracias a la diosa locura también es que logramos ignorar a los filósofos, los sabios y los moralistas que nos dicen cómo vivir, porque si siguiéramos al pie cada una de sus indicaciones, pues obviamente no podríamos ser felices. Hasta esta parte la diosa locura nos ha dicho todas las cosas buenas que nos da o nos trata de pintar la locura como algo gracioso, chistoso y que nos da cosas positivas. Sin embargo, a partir de este momento, la locura también se pone, digámoslo así, un poco más oscura y nos empieza a decir todos los peligros que también implica estar loco. Por ejemplo, la locura puede llegar a trastornar la mente de algunos comerciantes, nobles y gobernantes. Es peligrosa y porque puede llevar a algunas características malas como la avaricia, la violencia, el egoísmo, la guerra, el asesinato o desear en exceso el dinero y la fama. O sea, hay que estar loco para ser una persona mala, para tener estas características precisamente. Y de hecho, todos podemos lamentablemente tener este tipo de locura, incluso los miembros de la iglesia. Y es aquí donde Erasmo empieza ya abiertamente la crítica a la religión católica. Por un lado, critica a los feligreses, como ya había dicho, precisamente por sus supersticiones. Por ejemplo, dice que van a misa y no entienden de qué se trata, rezan, pero no imitan realmente lo que hacen los santos, pero los buenos santos, porque también vamos a hablar de eso. Los creyentes prefieren prácticas paganas y supersticiosas, ¿verdad? Como poner a San Antonio de cabeza o hacer cientos rezos para conseguir trabajo o, por ejemplo, comprar esas partes del cuerpo, como les había comentado. Entonces, todo eso es una locura realmente, ¿verdad? En general, lo que está diciendo Erasmo acá es que los cristianos están locos porque se quedan con lo superficial de la religión en vez de hacer lo principal del cristianismo, que es amar al prójimo. Luego pasa a criticar a los sacerdotes, frailes y monjes, porque dice que toman votos como por ejemplo el de castidad y pobreza, pero no los cumplen. Entonces, ¿para qué los toman? O sea, obviamente solo porque están locos. También dice que están locos porque no imitan a Cristo en lo que verdaderamente vale la pena, o sea, su pacifismo, su amor, sus votos de pobreza, y se quedan con cuestiones superficiales o que llaman la atención como los ayunos o los autosacrificios, como por ejemplo la flagelación.
Además, otros utilizan la iglesia para beneficio propio, para enriquecerse, por ejemplo, o para satisfacer otro tipo de necesidades o placeres como pues abiertamente el sexo o algunos vicios como emborracharse. Por último, Erasmo critica a los altos puestos o los altos jerarcas de la iglesia, como al papa, a los obispos y a los cardenales. ¿Qué es lo que critica? Otra vez que no imitan a Cristo, sino que imitan a los reyes, ¿verdad? En cuanto a su opulencia, se rodean de oro, de lujos, en vez de ser como Cristo, obviamente. Erasmo no da nombres de a quién está criticando. Sin embargo, es bastante obvio que la crítica se dirige al Papa Julio II, conocido también como el Papa Guerrero, quien fue una persona que utilizó el papado para expandir los territorios del Vaticano. Ustedes ya sabrán que los papas de aquella época tenían a su propio ejército, firmaban convenios, se aliaban con ciertos reyes para dividirse territorios, obtener ganancias, casar a sus hijas con otros príncipes. Aunque sí era usual que un sacerdote rompiera sus votos de castidad y tuviera hijas, lo más usual, al menos en estas altas jerarquías, era que una persona ya relativamente mayor, digamos 45, 50 años, que había vivido una vida normal, llamémoslo así, tenía hijos, a esta edad tomaba los votos, se hacía sacerdote porque había quedado viudo, y entonces compraba rápidamente el ascenso a los cargos papales, y entonces aprovechaba para casar a su hija o hijos con otros príncipes. Perdón. Erasmo, entonces, por último, afirma que un verdadero cristiano, bueno, por medio de la diosa locura, también está loco, o al menos lo considerarían loco otros. ¿Por qué? Porque tiene que dar la otra mejilla, abandonar la riqueza, amar al prójimo y, por supuesto, preferir la paz en vez del poder y la guerra, entre otras características de un buen cristiano. Perdón. A continuación, voy a aprovechar a leer el prólogo de esta obra. Habla la locura. Que digan lo que quieran de mí. Ya sé que me atacan incluso los más locos, pero aclaremos que, sin mi ayuda, la alegría sería un placer desconocido para los dioses y los seres humanos. ¿O acaso alguno de ustedes se atrevería a negar que desde que llegué la alegría brilla en sus rostros como el sol del mediodía? Las caras de pena y de meditación han cedido ante las carcajadas que resuenan por todo el salón. La felicidad corre por todas partes, mi influencia es innegable. Ustedes me recuerdan a los niños, mis compañeros eternos, cuya risa es una melodía eterna que recorre el universo. Lejanos parecen ahora los días en los que a ustedes se les veía tristes y meditabundos, como en un funeral. El cambio es tan drástico como cuando el sol alegra y alumbra el cielo después de que las nubes negras del aguacero que eclipsó el día. O como cuando las flores que pueblan nuevamente los jardines anuncian la llegada de la primavera que se acompaña del viento que danza con las plantas en la fiesta de la vida. Todo se renueva súbitamente. Los colores son más vivos, las cosas parecen más bellas y la naturaleza renovada brinda el mayor espectáculo que regala la vida. La misma alegre renovación se manifiesta en sus rostros, que ahora dibujan sonrisas. Ni los mejores discursos, por más elaborados que sean, ni por la sabiduría que contengan, podrían causar el efecto transformador que yo he logrado aquí con mi corta presencia. ¿Dónde están las penas, las preocupaciones, los problemas? Se han esfumado cual fantasmas. Si aún gozo de su atención, revelaré por qué estoy ante ustedes vestida con esta ropa tan llamativa. Pero no crean que pediré que me presten la atención que exigen sus predicadores. Por supuesto que no. Solo necesito una parte mínima de su atención, la misma que le brindarían a los cómicos, cantantes y vendedores ambulantes, aquellos que los entretienen en los parques, o como el inculto escucharía a una orquesta sinfónica, aunque ésta fuera la mejor del mundo. Con ustedes pretendo hablar con la sabiduría de los maestros griegos.
Evitaré la actitud pedante de los maestros actuales, quienes creen que enseñan porque llenan la cabeza de los niños con conceptos y conocimientos inútiles, que solo sirven para que crean que son personas educadas. No trataré de parecer un sabio, pues no siempre quienes han sido llamados así han honrado tal distinción. Es preferible ser considerado alguien con una cultura mediana que un petulante, cuya vida está centrada en lo superficial. Dedicaré un elogio, una alabanza, que no será como la de los poetas griegos, pero será la mía, el elogio a la locura. Muy bien, espero que les haya gustado este primer episodio de la 4ª temporada. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y los invito a comentar y compartir este episodio en YouTube, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @charlaslite. Y ya que están ahí, pues por favor también sigan a nuestros patrocinadores, 1900 Radio en Línea y la editorial Kazam A. Por cierto, los episodios de temporadas anteriores de este podcast ahora también los pueden leer como entradas de blog en www.kazama.com/inicio/blog. Recuerden que los enlaces de los libros mencionados los encontrarán en la descripción de este episodio. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlaslite.